Probablemente ya has visto alguna de las películas de El Conjuro. Incluso conozcas algunos de los casos de Ed y Lorraine Warren. Pero tal vez nunca hayas escuchado la verdad detrás de la historia de Arnie Johnson y uno de los juicios más misteriosos de los Estados Unidos. Bienvenido a un último podcast, segunda temporada, ya disponible en tu plataforma de podcast favorita. Ahí nos puedes seguir para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, o te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas imágenes reales de este caso. Yo soy Orlando Vargas y estoy listo para contarte el caso de Arnie Johnson, el hombre que inspiró la tercera entrega de la película El Conjuro. Algunos apartes del siguiente relato fueron revelados en una entrevista que dio la familia Glatzel para un documental de Discovery Channel. Era 1980, en Brookfield, Connecticut, al noreste de los Estados Unidos. David Glatzel tenía apenas 8 años, cuando un día despertó gritando, asegurando que un hombre con grandes ojos negros y cara delgada con rasgos animales se había aparecido en sus sueños y le advertía que tuviera cuidado. Desde entonces, según el testimonio de los integrantes de la familia Glatzel, ese personaje continuó apareciendo en los sueños del niño, mientras que todos notaban cómo cada vez este se comportaba más nervioso, un poco más distante. Aseguran también que durante los días siguientes al niño le aparecían rasguños y moretones por todo el cuerpo, y ese ser extraño seguía ahí, apareciendo, amenazándolo con llevarse su alma. David, que siempre había sido un niño muy cariñoso, se comportaba cada vez más extraño. Se dice que empezó a golpear, a escupir e insultar a su mamá y a otros familiares. Entre ellos Debbie, su hermana mayor, que cada noche veía cómo su hermano adquiría una fuerza mayor a la que podría tener un niño de su edad, e intentaba agredirlos a todos. También aseguran que otros hechos paranormales comenzaron a ocurrir en la casa. Se volvió común que los platos se cayeran al piso, las puertas se cerraran con fuerza, las cosas cambiaran de lugar y las luces se encendieran o apagaran solas. En ese momento, la familia decide acudir a Ed y Lorraine Warren, conocidos de monólogos, de quienes ya hemos hablado en anteriores episodios de este podcast. Los esposos Warren, que en ese momento ya habían enfrentado varios casos paranormales, aceptaron la invitación de la familia Glatzel. Una vez en la casa, en su primer contacto con el niño, Lorraine Warren aseguró que vio cómo una neblina negra salía de su boca. También, Debbie y su madre le contaron a los Warren cómo habían visto unas manos tratar de ahorcar al niño, mientras que las marcas iban quedando alrededor de su cuello. La conclusión de los Warren fue que en el cuerpo de David, en ese momento, habitaban múltiples demonios, por lo que decidieron realizar varias sesiones de exorcismo en compañía de la familia y de Arnie Johnson, el prometido de Debbie, quien en medio de una de esas sesiones, y según el testimonio de los Glatzel y los Warren, comenzó a hablarle a los espíritus, ignorando todas las advertencias que Ed y Lorraine Warren le habían hecho. Una y otra vez les retó a abandonar el cuerpo del niño y tomarlo a él. David lo miró y le dijo: «Se están riendo de ti». Esa noche, la policía de Brookfield
recibió una llamada de los Warren, quienes sugirieron que vigilaran a Arnie, pues sabían lo peligroso que podía ser retar a un demonio. En noviembre de 1980, todo parecía haber regresado a la normalidad. Así que Debbie y su prometido Arnie decidieron mudarse solos a un apartamento. Una vez ahí, Arnie comenzó a comportarse bastante extraño. Entraba en una especie de trance y se quedaba inmóvil por largos periodos de tiempo. Asegura Debbie que una vez lo escuchó decir: "Veo a la bestia". Cuando Arnie salía del trance, no recordaba nada de lo que había hecho o dicho. Se comportaba de forma violenta y tenía extrañas alucinaciones. El apartamento al que se había mudado era propiedad de Alan Bono, el jefe de Debbie, quien se los arrendaba. El 16 de febrero de 1981, Arnie Johnson llamó a su trabajo para reportarse enfermo y se fue con Debbie, con su hermana Wanda y Mary, una prima. Fueron a la perrera donde Debbie trabajaba. Una vez allí, Alan Bono los invitó a un bar cercano, donde comieron y bebieron vino. Después de la comida, todos regresaron a la perrera. Wanda, Mary y Debbie salieron del lugar por unas pizzas. Esta última, durante todo el camino, había tenido la necesidad, la inquietud de volver rápido, porque tenía un mal presentimiento. Cuando regresaron, encontraron a Bono borracho, por lo que decidieron que era mejor marcharse de allí. Pero Bono sujetó a Mary, obligándola a quedarse. Arnie Johnson, que ya había salido del lugar, volvió y le ordenó a Bono que dejara ir a Mary. Lo siguiente corresponde al relato que Wanda dio a la policía. Mary corrió hacia el coche, mientras Debbie intentaba controlar la situación, estando entre los dos hombres. Yo intenté sacar de ahí a Arnie Johnson, pero fue imposible. Él se había quedado estático. Su cara parecía otra. Comenzó a gruñir como un animal. Sacó un puñal y apuñaló repetidamente al casero. Bono murió varias horas más tarde, tras haber recibido puñaladas en el estómago y en el corazón. Johnson fue encontrado por la policía a 3 kilómetros del lugar, caminando con las manos cubiertas de sangre y la mirada perdida. Fue arrestado y conducido al centro correccional de Bridgeport. Este fue el primer asesinato en toda la historia de Brookfield. La mañana siguiente, Lorraine Warren se comunicó con la policía para advertirles que Arnie Johnson estaba poseído. Claramente no es algo que escuchas en una llamada y crees a la primera, pero todo parecía encajar con la actitud de Arnie, que seguía comportándose de forma extraña y aparentemente no recordaba nada de lo ocurrido. La noticia llegó a los principales medios de los Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en un boom mediático. Todos sacaban conclusiones. Algunos enviaban crucifijos a la casa de los Glatzel y a la policía. Todos tenían algo que decir sobre lo que en ese momento ya llamaban el juicio del asesinato demoníaco. El juicio comenzó el 28 de octubre de 1981. Johnson y su abogado intentaron basar su defensa en que todo había sido producto de una posesión demoníaca.
De ahí la frase de "el diablo me obligó a hacerlo". Sin embargo, el juez invalidó sus argumentos, pues no se trataba de evidencia científica, y le prohibió al jurado tener en cuenta esas declaraciones. En vista de lo ocurrido, Arnie Johnson y su abogado optaron por cambiar su defensa. Decidieron decir que Bono tenía el cuchillo e intentó atacar a Arnie primero, quien logró quitárselo para defenderse. El jurado deliberó durante 12 horas, durante 3 días, antes de condenar a Johnson. El 24 de noviembre de 1981, por homicidio en primer grado, fue sentenciado de 10 a 20 años de prisión, aunque por buen comportamiento estuvo encarcelado solo 5 años. Después de ese tiempo en prisión, Arnie y Debbie se casaron y han estado juntos desde entonces. Tuvieron hijos y nietos. Nunca se han retractado de lo que dijeron. Siempre han dicho que todo fue consecuencia de una posesión, mientras que otros aseguran que todo se trató de un plan para evitar que Johnson fuera a prisión. Varias películas, series y documentales han surgido a partir de esta historia. El Conjuro 3 es la más reciente de ellas. Ahora cuéntanos, ¿ya viste la película o aún no? ¿Crees que este tipo de cosas puedan ocurrir? ¿Se trata de un caso real o solo fue un truco de la defensa? Nos gustaría continuar esta conversación en nuestro Instagram, @unultimopodcast. Síguenos para que no te pierdas los siguientes episodios de Un Último Podcast. Suscríbete a nuestro contenido en Spotify, Deezer, Apple Podcast o YouTube. Mi nombre es Orlando Vargas y esto fue Un Último Podcast.